Investigadores de la Universidad de Valencia han desarrollado un procedimiento y un dispositivo para la producción de energía eléctrica a partir del calor generado por el crecimiento de cultivos de microorganismos. Esta tecnología tiene una gran versatilidad, ya que puede ser utilizada en todo fermentador microbiano de cualquier tipo de industria, como la agroalimentaria y la biotecnológica, aprovechando de forma eficiente el calor producido en procesos como, por ejemplo, la fermentación alcohólica para la generación de energía eléctrica. El crecimiento microbiano es un proceso exotérmico, es decir, que produce calor. Nuestra tecnología lo que permite es convertir una parte significativa de este calor en corriente eléctrica. Tiene una serie de ventajas, como por ejemplo su universalidad, porque prácticamente cualquier proceso biotecnológico despide calor como su producto, y por otro lado que permite al mismo tiempo que producimos electricidad mantener la temperatura del cultivo dentro de un margen óptimo. Es decir, nuestro cultivo microbiano, además de generar una corriente eléctrica, se mantendrá en unas condiciones que optimizarán la consecución del producto final. En la actualidad, existen sistemas microbiológicos que permiten la conversión directa de biomasa en electricidad mediante bacterias electrogénicas, es decir, que producen electrones al oxidar la materia orgánica. Son los dispositivos conocidos como celdas de combustible microbianas. Aunque el rendimiento energético de este tipo de sistemas ha aumentado en los últimos años, sigue siendo insuficiente para su aplicación a escala industrial. El funcionamiento del sistema es simple y se basa en la utilización de la diferencia de temperatura que hay entre el cultivo microbiano que está caliente y un líquido refrigerante o bien simplemente el ambiente. A partir de esta diferencia de temperatura y mediante el efecto termoeléctrico se produce electricidad. Esto permite la implementación de dispositivos en un nivel de escalado muy distinto, desde pequeños dispositivos portátiles que tendrían microorganismos como fuente energética hasta módulos listos para ser utilizados en cualquier tipo de industria biotecnológica. Esta novedosa tecnología puede utilizarse en el sector de la biotecnología y agroalimentación para la obtención de energía eléctrica a partir de múltiples procesos como fermentaciones alcohólicas, biorecuperación, tratamiento de residuos, digestión aerobia térmica autotrófica y, en general, en cualquier proceso biotecnológico en el que se desprenda calor.